Está iniciando. Ahorita sí, ya está. Ya, ahora sí empiezo. Ya ver. Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo es el número 8 y vamos a presentar lo que sería el movimiento de un cuerpo sobre un plano inclinado móvil. Ya. Primeramente hay que describir el movimiento. El movimiento ocurre en un plano inclinado en una cuña de masa M mayúscula que forma un ángulo con la horizontal. También un cuerpo de masa M se desliza sobre el plano inclinado. El coeficiente de rozamiento entre las dos superficies en contacto es μ. Ya. También la aceleración con respecto a la cuña y también va a existir una aceleración con respecto del bloque hacia la cuña. Además, las fuerzas que van a ejercer en el sistema va a ser dentro del bloque, sería el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. La cuña va a tener un peso en su centro de masas y una fuerza en sentidos contrarios que ejerce la cuña sobre el bloque. Además, como se está deslizándose dentro de un plano, va a tener una reacción. Ya. Las ecuaciones del movimiento. A lo largo del eje horizontal, la aceleración del bloque respecto a la Tierra es la aceleración del bloque que se desliza sobre la cuña por el coseno del ángulo más la aceleración del bloque más grande. Ya. Esto también se lo puede leer como la normal por el seno del ángulo por la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo, que va a ser igual a la masa por la aceleración m por el coseno del ángulo más la aceleración de la cuña. Ya, varias de las ecuaciones que existen en este movimiento están dirigidas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tenemos el caso del propio tiempo, que al despejárselo queda que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por la longitud sobre la aceleración del bloque pequeña. Ya. Además, tenemos en consideración de que la aceleración del bloque más grande va a ser igual a menos o sea, a masa por aceleración del bloque más chiquito por el coseno del ángulo sobre la sumatoria de ambas masas. Listo. Sistema de partículas. Bueno, aquí podemos considerar que tanto el bloque como la cuña son considerados como un sistema de dos partículas interactuantes, ya que entre estas intervienen varias fuerzas, como pueden ser las fuerzas de interiores o también llamadas como fuerzas de interacción mutua. Aquí también influye lo que es la reacción N o fuerza normal y fuerza de rozamiento entre ambas superficies. Ya, en las fuerzas interiores que actúan sobre cada cuerpo son iguales y de un sentido contrario. Ya, aquí también intervienen lo que son las fuerzas exteriores, ya que aquí intervienen lo que son los pesos, tanto del peso del bloque como el peso de la cuña. ¿Ya? Estos, como les había mencionado antes, actúan sobre el centro de cada masa y esto. También aquí también interactúa lo que es una fuerza R que ejerce sobre el plano horizontal. Ya, el sistema está verticalmente equilibrado, de modo que R va a ser igual a la sumatoria de las masas, más bien la sumatoria de los pesos de cada uno, de tanto del bloque como la cuña, y esto va a depender mismo de la posición en la que se encuentra el bloque. A lo largo del eje horizontal todavía hay una fuerza exterior, ya que al estar en un plano inclinado, las fuerzas se descomponen y habrá tanto en el eje X como en el eje Y. Ya. Un ejemplo puede ser que, como ven aquí, calculamos la aceleración del bloque respecto a la cuña. Como pueden ver aquí, esta es la fórmula. Aquí me dan ya lo que es los datos, ¿no? Lo que es el cociente de masa, que vale 0,7, el coeficiente de rozamiento, 0,4 y el ángulo inclinado, que vale 30 grados. Ya. Como podemos aquí observar, aquí se calcula mediante una fórmula,
la aceleración que tiene el bloque. Además, podemos calcular lo que es la aceleración de la cuña con respecto a la Tierra, que aquí podemos ver la fórmula, que es la masa del bloque por la aceleración del bloque por el coseno del ángulo de inclinación sobre la masa del bloque más la masa de la cuña. Todo esto sería negativo. Obviamente reemplazando y nos daría el valor de la aceleración. Ya. Aquí también podemos calcular lo que es el tiempo que tarda el bloque en recorrer el plano inclinado. Aquí también nos daba como dato que como la longitud de la base es de 1 metro. Obviamente aquí está la fórmula que es el tiempo es igual a la raíz de la longitud por 2 sobre la aceleración del bloque. Se reemplaza todo y tenemos el resultado. La velocidad de la cuña en este instante. Podemos obtener lo que es la velocidad de la cuña y reemplazando con la fórmula de velocidad de cuña es igual a la aceleración por el tiempo. La velocidad del bloque respecto a la cuña de dicho instante es exactamente la misma fórmula, pero con datos del bloque. Y pues la velocidad del bloque con respecto a la Tierra también se lo puede calcular por medio de la fórmula de velocidad es igual a la velocidad del bloque por el coseno del ángulo de inclinación más la velocidad del bloque, que nos daría un total de 2.12. Ya. Ecuaciones de Lagrange. Bueno, para primero explicar, se tiene que Lagrangiano es una función escalar que permite el cálculo de diferentes magnitudes mecánicas a lo largo de un movimiento. En dicho movimiento vamos a tomar en cuenta de que la fuerza de rozamiento va a ser igual a cero, es decir, no va a haber fricción. Para la posición de la partícula se definen dos ecuaciones, que es x va a ser igual a x mayúscula más s por el coseno del ángulo. Esta fórmula sale debido a que se va a sumar la posición que ya tiene la cuña con respecto al eje cero, más la descomposición de s en el eje horizontal. Lo mismo ocurre con el eje y, que se va a ser determinado por la altura menos s por el seno del ángulo. Ya. Además, también para tener ya las diferentes velocidades, vamos a usar derivadas, que sería la velocidad, es decir, la derivada de la posición sobre el tiempo, va a ser igual a la derivada de x mayúscula sobre la derivada del tiempo, más la derivada de s sobre la derivada del tiempo por coseno del ángulo. Lo mismo va a ocurrir con la velocidad en el eje Y. Recordemos que ambas velocidades van a tener diferentes sentidos y diferentes sentidos y magnitudes con respecto hacia el donde el plano se está moviendo. Bien. Entonces, para calcular el lagrangiano necesitamos dos variables, que sería la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En términos de este movimiento, esto va a ser igual a T, va a ser igual a un medio por la masa de la cuña, por la derivada de velocidad, o sea, la velocidad al cuadrado, más un medio por m, por la derivada de los ambos puntos de ambos ejes, es decir, del eje x y del eje y, al cuadrado. O sea, es la sumatoria de cuadrados. Entonces, vamos a reemplazar lo que sería en la fórmula de lo que teníamos anteriormente de las velocidades. Vamos a reemplazar y vamos a usar el trinomio cuadrado perfecto para poder determinar y tener un cálculo más exacto. Hay que dejarlo también en términos de senos, digo de cosenos, y se van a eliminar varios términos y va a quedar que esto va a ser igual a un medio por la velocidad al cuadrado más
1/2 de la masa del bloque chiquito por del bloque de la cuña con respecto al tiempo al cuadrado, más la velocidad del eje Y del bloque chiquito, más más 2 por la multiplicación de las ambas magnitudes por el coseno del ángulo. Y como la energía potencial va a ser igual a la gravedad por S por el seno del ángulo. También por la masa. Recordemos que la energía potencial gravitatoria va a ser negativa. Esto debido a que cuando tiende a cero, eso es cuando sus masas son infinitas. Y como vamos a calcular en algún espacio de algún tipo de espacio, va a ser negativa. Ya. La Lagrangiana se define como L va a ser igual a la energía cinética menos la energía potencial. Entonces quedaría que L va a ser igual a 1/2 más la sumatoria de ambas masas por la velocidad al cuadrado más 1/2 multiplicando la velocidad en el eje Y al cuadrado más la multiplicación de ambos factores por el coseno del ángulo más la energía potencial gravitatoria que va a ser igual a la masa por la gravedad por S por el seno del ángulo. El movimiento de la cuña se va a dar con la sumatoria de ambas masas, multiplicando la aceleración más la masa del bloque pequeño que se anda deslizando por su aceleración por el coseno del ángulo, y esto va a ser igual a 0. El movimiento del bloque respecto a la cuña se saca de las fórmulas de dinámica, porque estamos multiplicando masa por aceleración más masa por aceleración por coseno del ángulo. Recordemos que la derivada al cuadrado de x más la derivada del tiempo al cuadrado es igual a la aceleración, menos el peso que ejerce el bloque sobre la cuña. También hay otro concepto que vimos al principio del análisis, es que la aceleración del centro de masas va a ser y siempre igual a 0. La aceleración del bloque que se anda deslizando, como está en un plano inclinado, va a tener dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, la aceleración del bloque en el eje X va a ser igual a la masa del bloque grande, o sea, de la cuña, por la gravedad por el seno del ángulo, por el coseno del ángulo, sobre masa de la cuña más m por seno al cuadrado. También despejando las aceleraciones, obtenemos que la aceleración del bloque respecto a la cuña, o sea, la derivada al cuadrado de S sobre la derivada del tiempo al cuadrado, y la aceleración de la cuña del bloque grande, esto va a ser igual a la sumatoria de ambas masas por la gravedad por el seno del ángulo sobre la masa de la cuña más la masa del bloque pequeño por el seno al cuadrado del ángulo. Buenos días. Yo voy a exponer acerca de los ejercicios propuestos. El primer ejercicio que yo resolví fue el segundo, que estaban en diapositivas, así que bueno, para mí fue el más sencillo. En este ejercicio solo se utilizaba un poco de cinemática y dinámica. ¿Qué fue lo que hice? Primero, como al darnos una ecuación que está en función del tiempo, se reemplaza el tiempo que nos da en el mismo ejercicio y se obtiene la fuerza en su forma vectorial en las componentes I y J. Luego se sacan los datos de la masa, la velocidad que ahí dice que originalmente estaba en reposo, por lo tanto la velocidad inicial es igual a 0, el tiempo que es 0,5 segundos, y lo que se quiere es hallar la velocidad final. Pues bien, primero se hace el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, y al decirnos que es un disco que se está lanzando, significa que no hay ni fuerza normal, pues no
no hay ninguna fuerza que ejerza sobre el cuerpo. Solo está la fuerza con la que se lanza y el peso. Pues bien, en este ejercicio lo único que se utiliza es la segunda ley de Newton para el eje X. Se despeja la fórmula de la aceleración y mediante cinemática se utiliza la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero como la velocidad inicial es igual a 0, es igual solo a aceleración por tiempo. Se multiplica y se obtiene el resultado. En el siguiente ejercicio, que viene a ser el ejercicio 1, nos pedía 3 cosas. Primero, sacar la velocidad de la masa 3, puesto que hay 3 partículas, y con respecto al observador, pues que está en reposo. Y como está en reposo, el resultado sería igual a 0. Se utiliza la fórmula de la velocidad del centro de masa, que es igual a la suma de las masas por las velocidades sobre la masa total, igual a 0, puesto que está en reposo. Se reemplazan las unidades, la velocidad 1 por velocidad masa 1 por velocidad 1, más masa 2 por velocidad 2, más masa 3 por velocidad 3, sobre la sumatoria de las masas, igualado a 0. Y con esto primero se saca los componentes en X y en Y, puesto que es una magnitud vectorial, y se obtiene la velocidad 3 en el literal A. Siguiente. En el literal B nos dan la velocidad del centro de masa, para lo cual se utiliza la misma fórmula, pero con la diferencia que se reemplaza en la velocidad del centro de masa, se reemplaza por la cantidad que nos dan. Y es el mismo ejercicio. Se despeja la velocidad 3 y en función de X y en Y se obtienen los componentes en su forma vectorial y usando Pitágoras, Pitágoras, se obtiene el módulo de la velocidad 3. Por último, en el ejercicio, en el literal C, nos pide la energía cinética del sistema que sea de 200 joules. En este ejercicio fueron 2 procesos. Primero, utilicé un sistema de ecuaciones, por lo cual despejé la velocidad del centro de masa y me quedaba también la incógnita de la velocidad 3. Esa fue mi primera incógnita. En lo siguiente que hice, baja por favor. Ya lo siguiente que hice fue utilizar la fórmula de la energía cinética, que es igual a un medio de la velocidad de un medio por la sumatoria de las masas por la velocidad del centro de masa, más un medio por la sumatoria de las masas por cada una de sus velocidades. Hice la operación y obtuve otra ecuación. Para lo siguiente, utilicé el método de sustitución, por lo cual reemplacé la ecuación 2 en la ecuación 1 y obtuve la componente de la velocidad 3 en el eje X, que es 3.55 y metros sobre segundos. Utilicé el mismo proceso para el eje Y obtuve la componente en Y. Baja, por favor. Que sería 6,94 J metros sobre segundos. Por lo cual la velocidad sería 3,55 I más 6,94 J metros sobre segundos. Y la velocidad en su magnitud o módulo 7,8 metros sobre segundos. En el último ejercicio era mucho más sencillo. Lo único que se necesitaba era hacer 3 procesos. En el primero era expresar la velocidad en forma vectorial. Como nos daban un grado, se utilizaba funciones trigonométricas para poder despejar las componentes. Las componentes de la velocidad 2. Y con esto se obtenía en la velocidad 1, que es 10 I metros por segundo, más 0J, puesto que no hay un ángulo, solo hay una dirección en el eje X. En la velocidad 2 obtenemos menos 4I metros por segundo, más 6,94 J metros sobre segundos. En el segundo nos pide hallar la velocidad del centro de masa. Y se utiliza la fórmula que ya antes había dado, que era la sumatoria del producto de las masas por cada una de sus velocidades sobre la masa total. Y nos da un resultado de 1,6 I más 4,16 J metros por segundos.
Y en el literal C, finalmente, nos dice que debemos expresar la velocidad de cada partícula respecto al centro de masa. Cuando hablamos de una partícula respecto al centro de masa, lo que se debe hacer es restar la velocidad o la posición o la aceleración menos todito eso del centro de masa. En este caso, la velocidad. Así que restamos la velocidad de cada partícula menos la velocidad del centro de masa, que ya lo obtuvimos en literal B. Restamos y obtenemos los componentes. Que en la velocidad 1 con respecto al centro de masa es 8.4 y menos 4,16 J metros por segundos. Y la velocidad 2 con respecto al centro de masa es menos 5,6 y más 2,77 J metros por segundos. Eso ha sido todo sobre la explicación de los ejercicios.